El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. La Biblia dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Hay momentos en que alguien está en la presencia de Dios y no puede entender el lugar donde está. La Escritura dice que así le ocurrió a Jacob. Estaba en la gloria de Dios y no sabía dónde estaba. Y así hay muchos. Yo a veces lo veo a los hermanos que están acá, parece que tocan en depresión. Yo le regulaba el sonido de los hermanos, le decía: no, pastor, le decía, ¿sabes qué? Esto ya es cuestión de depresión. Ya no hay consola que les arregle. Ahora el asunto es Dios. El asunto es el poder de Dios. Y el asunto es el corazón del hombre. Dice la Escritura que Jacob buscaba a Dios. Él lo buscaba a su manera, con sus errores, con sus pruebas, con sus luchas, con sus adversidades que le tocaba enfrentar a diario. Todos enfrentamos luchas en la vida. Todos enfrentamos adversidades en la vida. Lo bueno y lo glorioso de Dios es que Él nos da la sabiduría y el poder para levantarnos en medio de la adversidad. Yo siempre le comenté en varias oportunidades a algunos hermanos de que una de las visiones que Dios me dio cuando comencé el ministerio, cuando Dios a mí me llama al ministerio, cierta persona me daba una profecía, ¿no? Muchas profecías juntas, a mí y a otro grupo de los que estábamos ahí, y Dios empezó a revelar misterios y empezó a mostrar su mano de poder, su mano gloriosa. Profecías de verdad. Hay algunos que inventan de su corazón. ¿Saben la cantidad de personas que me he encontrado que inventan cosas de su corazón y dicen: Dios dijo así, y Dios no dijo nada? Le ponen palabras en la boca de Dios que Dios no habló, que Dios en ningún momento dijo. Y una de las cosas que Dios me habló cuando comencé el ministerio era que iba a salir de un remolino, que me levantaba del medio de un remolino, del vórtex, como se dice, del remolino, del ojo del huracán. Yo me puse tan contento, dije: Señor, es que me vas a dar poder y autoridad. Me puse pero muy alegre. Pasados los años empecé a seguir caminando en la fe, a seguir caminando en la bendición de Dios. Y un día el Espíritu Santo me vuelve a hablar, después de 15 años, 16 años, acerca del mismo tema. Y yo siempre lo tenía a esa experiencia y esa visión que me habían dado a mí como un momento maravilloso en el cual Dios sella mi llamamiento y mi ministerio. Pero lo que yo no sabía es que en ese momento el Espíritu Santo me hablaba y me decía: ¿te acordás que la visión que te di? Que salías de un remolino, que salías del medio del vórtex, del huracán, como ese embudo que se hace de aire. Entonces yo me estaba acordando y yo hablaba con Dios. Y entonces el Espíritu Santo me hizo caer en cuenta que yo aquel momento que lo tuve como un momento glorioso y de bendición, yo solamente había visto el resultado, pero nunca había pensado que para salir del huracán, para salir del ojo del huracán, tendría que haber estado en algún momento en medio del ojo del huracán, en medio de la prueba y en medio de la adversidad. Y era lo que yo no sabía, que iba a tener que atravesar grandes luchas y adversidades, dificultades tremendas. Dios me iba a dar la victoria. Yo había visto solamente la parte hermosa de la historia, pero no había visto la otra parte, que en un momento el huracán me iba a chupar, me iba a tener ahí abajo, y de ahí me iba a tener que levantar. La Biblia dice así: muchas son las aflicciones del hombre justo, mas de todas ellas les librará Jehová. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! ¡Santo es el nombre de Dios! No importa cuántas luchas te toque atravesar. Sabes que a veces yo los miro a los hermanos en el ministerio y hay algo que yo les quiero enseñar, y hay veces que no puedo enseñarles. A los músicos, a los otros predicadores, a los hermanos que enseñan la palabra, a los misioneros. Les quiero enseñar la palabra, les quiero enseñar todo lo que Dios un día me enseñó. Pero hay veces que les quiero enseñar algo que no puedo, porque no tengo el manual de lo que quiero enseñar. Hay veces que les quiero transmitir algo y no encuentro la forma. No encuentro la forma más eficaz, porque no hay una forma exacta, sino es un espíritu. Yo a muchos hermanos y a muchos pastores y líderes les he enseñado a predicar, les he enseñado
a escudriñar las Escrituras, a los líderes, a los predicadores, a los pastores, a los hermanos que ministran en diferentes iglesias. Les he enseñado cómo predicar, cómo escudriñar la palabra, cómo entender la palabra y cómo interpretarla y no malinterpretarla. Y relativamente, a pesar de que en algunos casos me ha sido un poco difícil, pero he logrado poner en ellos el sentir y poner en ellos la visión de cómo aprender, cómo leer la Biblia, cómo entender la palabra de Dios y cómo gozarse la palabra de Dios, cómo conocerla. En otros casos, a muchos de ellos los he discipulado y les he enseñado a cómo deben andar, cómo deben asimilar la doctrina, cómo deben enfrentar las pruebas diarias, cómo deben sobreponerse a las adversidades. Y así diferentes aspectos dentro de la vida ministerial, pero hay algo que a veces me cuesta poder transmitirlo. Y a pesar de que pongo todo el empeño y todo el esfuerzo de poder transmitirlo, digo, Señor, esta es una cuestión tuya. Y lo que me cuesta transmitir a veces y que puedan entender los líderes, hermanos, músicos, tanta gente a quien uno ha tenido que fortalecer, ministrar y enseñarle a caminar en Dios, es el espíritu de victoria. Y yo digo, Señor, ¿cómo enseñarle a esta persona que tiene que tener espíritu de victoria? ¿Cómo enseñarle que tiene que tener espíritu de poder? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No importa la situación en la que te encuentres, no importa lo que tu mente diga, no importa lo que el infierno diga, importa lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes cuánta gente a mi alrededor a veces me decía no? El Señor me decía sí. Y yo iba y hermanos de la iglesia me decían, no, pastor, mire esta situación, no, esto no va a salir. Luego hablaba con otros pastores, no, a mí también me parece que no. Hablaba luego con amigos, no. Hablaba con parientes, no. Miraba a todos decían, no. Luego iba a orar y Dios me decía, sí. Entonces yo iba y les decía, sí. Y esto me causó muchos dolores de cabeza, porque a veces la gente no comprende hacia dónde vas. Como no lo comprendieron a Moisés, no comprendían hacia dónde iba. No lo comprendieron a Elías, no lo comprendieron a Jesús, no lo comprendieron a los discípulos, a los apóstoles. Porque ellos estaban en una sintonía distinta con Dios. Veían lo que otros no podían ver, entendían lo que otros no podían entender. Y a veces por causa de que ser obediente a la voz de Dios, me ha tocado darle la espalda a parientes, amigos, a seres queridos, a hermanos, a líderes, a pastores. Cuando me miraban y decían, pero ¿por qué? ¿Por qué usted va a tomar esta determinación? Yo decía, pero Dios me está guiando. Yo lo voy a hacer porque Dios me está llamando. Decía, no, pero a mí no me parece. Y a veces Dios te va a dar una visión en tu corazón. Dios te va a poner un sentir. Y va a costar que el otro interprete, que el otro asimile, que el otro comprenda cuál es el espíritu que te mueve. Porque algunos te miran con la vara que ellos tienen y te miran con los ojos que ellos tienen. Y si sus ojos son carnales, para el carnal todo es carnal. Para el que está en pecado, para el que hace las cosas mal, lo mira con ojos de doble sentido. Todas las cosas las mira como con recelo. Pero si logras tener los ojos de Dios, si logras mirar como mira el Espíritu de Dios, podrás entender y disfrutar y bendecir la obra de Dios. Saber a dónde estás parado y hacia dónde vas. Muchas personas no sabían hacia dónde iba en estos 17 años que estoy pastoreando. He visto a muchos que se desviaron de camino. Dicen, por acá es el camino, y salieron para cualquier lado. Y yo seguí el camino que Dios me indicó. Me ha tocado caminar por piedras, me ha tocado caminar por tierra, por espinos, por veredas bien formadas, pero siempre con la visión en Dios. Y hay veces que hay personas que quieren llegar hasta donde uno puede, hasta donde uno ha llegado. Y aún falta mucho más. Aún hay mucho más por crecer, aún hay mucho más por conocer de parte de Dios. Pero hay un área donde ya no puedes llegar con tus fuerzas. Hay un lugar donde no puedes llegar con la sabiduría. Yo les he enseñado a pastores a predicar la palabra. Les dije, así tienen que leer, tienen que entender, tienen que escudriñar, tienen que relacionar la palabra, tienen que pedir la guía a Dios. Y llegan hasta un lugar. Y luego quieren avanzar más. Y ya es un terreno que ya no hay más camino. Y se pierden. Llegan hasta ese lugar, dicen, hasta aquí crecí. Y he visto pastores que después de años de caminar con Dios, han llegado a un lugar donde ya no hay más caminos. Y se paran y dicen, ¿y ahora? Porque es un lugar en donde ya no hay camino marcado.
donde ya no hay carteles que dicen ahora, si oras tanto, si buscas a Dios de esta manera, si lees la Biblia de esta manera, si lees el texto griego o si lees el texto hebreo, ya no hay más carteles, ya no hay más señales. Y llegas a ese lugar donde parece que todo se acabó. Y sabes que es ahí donde llegan muchos y luego se desaniman. Y entonces son cuando luego uno se aparta de los caminos de Dios. Dice, yo me cansé, fui a la iglesia, oraron por mí, vi personas tocadas por Dios, vi endemoniados manifestarse, vi personas salvarse, sanarse, pero hasta ahí llegué. Y luego parece que ya no hay más nada, porque ya está prácticamente, parece que el desierto, el vacío, la nada. Y es ahí donde te paras y empiezas a mirar y dices, ¿dónde está el camino? Entonces tienes que ir a Dios. Y ahí es donde tienes que echar mano a lo más importante en tu vida, la comunión con Dios. Y ahí es donde escuchas la voz de Dios que dice, yo abriré camino en el desierto y ríos en los sequedales. Otra vez, dice Dios, te voy a mostrar un camino donde no hay camino. Claro que todavía hay camino, aleluya. Digno es Dios. Y a veces me ha tocado reuniones en que los hermanos estaban depresivos. Yo digo, Señor, están depresivos, ¿qué podemos hacer? Pero el Espíritu Santo me decía, solo confía, solo cree, no con ejército, no con fuerza, es con mi espíritu, dice Dios. Y Dios comienza a moverse y sabes que la depresión que tal vez estaba rondeando o rodeando el corazón de los hermanos es destrozada por la presencia de Dios. Desaparece la presencia de Dios. En la presencia de Dios los yugos se rompen, las ligaduras son quemadas. Dice la Escritura que tomaron a ciertos jóvenes que no querían adorar una imagen y los ataron de pies y manos y los tiraron a un horno ardiendo. Lo habían calentado 7 veces más de lo normal porque era una forma de castigarlos, de probar que nadie se podía rebelar contra aquel Dios cuya estatua ellos no querían venerar. Dice que lo tiraron a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y de repente dice que los hombres que los tiraron, estaba tan caliente el horno que se fue contra las llamas y los quemaron a ellos mismos. A los verdugos, que fueron quemados ahí. Y de repente dice que pasó unos minutos y alguien empezó a mirar adentro del horno a ver qué había pasado. Y el rey se acercó y empezó a mirar y dijo, pero no eran 3 hombres los que acabamos de tirar al horno. ¿Cómo pues veo ahora 4 que se mueven y que andan en medio del fuego? Dice que cuando fueron tirados al fuego, las ataduras que habían puesto en sus manos y en sus pies fueron quemadas. Ese fuego que era un fuego para castigo y para tormento. El diablo ha puesto trabas para castigo y para tormento. Van a ser transformadas para bendición y para gloria de Dios. Yo cuando vinieron las maldiciones decía, Señor, ¿por qué las maldiciones? ¿Por qué no son todas bonitas? Así como cuando uno dice, ¿por qué me vienen tantas malas? ¿Por qué no son todas buenas? Y después Dios me decía, pero no te dije que ibas a salir del remolino. Y si sales del remolino, primero tienes que estar ahí adentro. Primero vas a estar envuelto en tormentas, en dificultades, en adversidades. Es así donde se forja el corazón de un hombre y de una mujer de fe. Es ahí donde se prueba. La Biblia dice que saca las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Si no le sacas las escorias, imagínate que vayas y le regales un terrón de plata a tu esposa así, de plata en bruto. Tu esposa va a decir, el más bruto es mi marido que no sabe de joyas. Tiene que salir la escoria. Y la plata tiene que ser pulida. Quita las escorias de la plata, dice el Señor, y saldrá alhaja al fundidor. Le quita las escorias y aparece la joya. Y las escorias se tienen que quitar bajo altas temperaturas. Entonces lo malo desaparece. Lo malo es quemado y por el efecto mismo del calor, el metal queda por un lado y la escoria se separa. El fuego separa la escoria. La Biblia dice que el pueblo de Israel decía, Señor, nos has probado y nos has probado en horno de aflicción. En el horno del fuego nos has probado, Señor. Y ahí ha salido lo que era la escoria. En medio de las aflicciones, cuando saltan todas las cosas malas del corazón. Yo tenía unos amigos, éramos muy amigos. Éramos 3 en total y andábamos juntos para todas partes. Un día decidimos salir de mochileros y dijimos, bueno, vamos a salir de la aventura, a ver qué pasa en la vida. Así que agarramos lo poco que teníamos, fue el poco dinero que cada uno pudo conseguir, nos fuimos de mochileros. Recorrimos, no sé si más de 1000 kilómetros en tren, en cargueros, íbamos colgados en los cargueros,
esperábamos que el guardia dé la orden de salir del tren y nos metíamos adentro. Nos colgábamos atrás de los vagones que llevaban agua, que apenas son pequeñas pasarelas para que las personas que inspeccionan los vagones puedan estar. Nosotros viajábamos kilómetros y kilómetros. Una vez íbamos en Salta y hacía tanto frío que teníamos las manos congeladas, pero había tantos puentes con precipicios por el área de Salta y Jujuy, que decimos, si nos soltamos las manos acá o nos dormimos, nos caemos. Así que todas esas travesías y esas peripecias. Estuvimos ahí algunos días, llevamos carpa, estuvimos acampando, fuimos muy amigos. Cuando volvimos, no sé cuántos días estuvimos, una semana y media, no nos podíamos ni ver la cara siquiera. Nos terminamos aborreciendo. Claro, éramos muy amigos, pero cuando vino la prueba, saltó todas las cosas malas que había en nuestro corazón. Y empezamos a sacarnos en cara todo, empezamos a decir, no, vos, ¿qué clase de persona sos? ¿Qué haces esto? Nos quedamos sin dinero, no teníamos que comer. Terminamos robando chocolate en un supermercado. Chocolates y fideos y arroz para poder hacer algo para comer. Así que imagínate, en medio de la necesidad, ahí se acabó toda la amistad. Ahí como las mujeres dicen, contigo pan y cebolla. Dice, sí, cuando te toque el pan y la cebolla, se te acabó el matrimonio. Sumado a las presiones, otra presión más a veces produce el quiebre de la familia, del matrimonio, de la relación. La Biblia dice que tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraron al horno. Y el rey se acercó y miró y dijo, pero no eran 3 hombres los que tiramos. ¿Cómo pues veo 4 hombres y veo que andan, que caminan en medio del fuego? Y dijo, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Y aleluya! No estaban solos como en esta noche. Vos no estás solo tampoco. Santo está el nombre de Dios. En medio del horno de la aflicción, dice que el rey dijo, hay uno más, y es semejante al Hijo de los dioses. Dijo, no es un ángel, tiene que ser el Hijo de Dios, dijo él, sin saber quién era el Hijo de Dios, sin saber siquiera que existía tal Hijo de Dios. Él dijo, es semejante al Hijo de los dioses, por la gloria, por el esplendor, por la presencia, por la autoridad, por la majestuosidad, por la autoridad que imponía. Vio cómo puede un hombre mirar solo 4 figuras que se mueven en las llamas y decir, veo 3 que andan ahí saltando, orando, capaz que pidiéndole a Dios, pero veo otro que camina con ímpetu, con autoridad, como que es Señor de todos, como que es Señor de los señores, como que es dueño de todo, como que todo le pertenece y como que no le teme a nada ni a nadie. Él dijo, tiene que ser un hijo de los dioses. Nadie más puede andar así con ese ímpetu, con esa autoridad. Nadie más puede moverse así en medio de la tormenta. Solo el Señor Jesucristo, y está aquí. ¡Aleluya! ¡Claro que está aquí! ¡Claro que está aquí! Donde estén 2 o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Solo vamos a leer el versículo 27. Y dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso todavía, que suba hasta los cielos de los cielos. ¡Vamos! Santo es el nombre de Dios. Tocante a Moisés, dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe, por lo que él creía. Sabía que iban a venir adversidades, sabía que iban a venir luchas, sabía que le iban a tocar vivir tiempos terribles. Por la fe, dice que él deja a Egipto, no teniendo temor a la ira del rey, sabiendo que mayor era el Dios que le había llamado. Mayor es el Dios que te trajo un día a este lugar, que las adversidades y que las pruebas, y que el rey de Egipto. Dice que no le temió a la ira del rey de Egipto. Porque dice la Escritura así, porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a aquel que no se ve, como viendo a aquel que él no podía palpar ni tocar, pero sin embargo lo había sentido en la fe. ¿Sabes qué? Eso es a veces lo que yo quiero transmitirle a algunos líderes, a algunos pastores, y les quiero transmitir el Espíritu de Dios, la comunión de Dios, el poder que te da Dios, que en medio de las pruebas te ríes de las pruebas.
te ríes de las adversidades, vienen las luchas, claro, te quebrantan, hasta trastabillas, hasta tal vez te caes, pero luego te levantas y luego miras para atrás y te ríes. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, dijo. Sara había vivido toda una vida de amargura, esperando tener un hijo. Y todas las demás le hacían burla porque decían que esta mujer es una mujer estéril que no le puede dar siquiera un hijo a su marido, ni siquiera para mujer sirve. Al punto tal que un día ella, angustiada de corazón, le dijo a su esposo, ¿por qué no tomas a mi criada y tienes un hijo con ella? Para que de alguna manera se forme la familia de una vez por todas y tengas un hijo, una descendencia. Cumplas el propósito y el plan en tu vida. Ella se había entregado, pero Dios no se había entregado. Ella había bajado los brazos, mas Dios todavía tenía su mano extendida, y la Biblia dice que la mano extendida de Dios, ¿quién la hará retroceder? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dice la Biblia. ¿Quién la impedirá? Claro que sí. Dios no había bajado los brazos para con la vida de Sara. Mas dice la Biblia que habían pasado muchísimos años, al punto que Abraham ya tenía casi 100 años y Sara 90 y tantos años. Y un ángel viene y le dice, vas a tener un hijo, le dice el ángel a Abraham. Y Abraham le cree. Primero dice, pero ¿cómo un hijo? Sí, vas a tener un hijo. Él pensaba que se refería a su otro hijo. No, un hijo tuyo propio. Entonces luego mandan a buscar a Sara. Y Sara dice que lo estaba escuchando desde la tienda. Y cuando escuchó que estas personas le decían, tu mujer va a tener un hijo, dice que ella se rió, escondida, ahí en la tienda. Se rió, pero con una risa sarcástica, con una risa como diciendo, sí, seguro. ¿Cuándo voy a ser un líder? ¿Cuándo voy a ser levantado por Dios? Jaja, dicen algunos, no me hagas reír. El día que entra a la iglesia, dicen, se van a caer todos los santos. Bueno, prepárate. Prepárate entonces. ¿Para qué, pastor? Y no te vayas a la iglesia donde están todos los santos. Venite aquí que no tenemos ningún santo. Aquí el único santo de los santos está allí en el cielo. Y todos los demás somos santos vivientes. Hombres y mujeres que hemos sido santificados por la gloria de Dios. Así que aquí no hay ninguna estatua para caerse. Algunos dicen así, no me hagas reír, dice. Así le ocurrió a Sara, se rió estando en la tienda y los ángeles le dijeron, tu mujer se ha reído. Entonces él la manda a llamar, le dice, ¿cómo que te has reído? Dice la escritura que Sara le dice, no, yo no me he reído, Señor. Sí te has reído, le decía. No, no me he reído, dice. Entonces dice que la mandaron a preparar un cabrito, una comida para compartir. Y entre tanto que los ángeles le vuelven a repetir, le dicen, vas a tener un hijo. De aquí al próximo año vas a tener en tus manos a un hijo. Y ella no lo podía creer. Mas luego dice la palabra que concibió y dio a luz un hijo, al esperado, al hijo de la promesa, Isaac. Y dice que cuando nace Isaac, se goza tanto, y cuando los hijos nacían, ellos le ponían el nombre y decía, este es como la risa, mi hijo es como el gozo. Dice, porque Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Porque ahora se estaba riendo del gozo, de la promesa de Dios cumplida, de ver que Dios puede triunfar sobre las adversidades, no riéndose como en una forma sarcástica, como burlándose de su propia condición. Ahora se estaba riendo de que las promesas de Dios se van a cumplir. No importa el tiempo que pase. La Escritura dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa lo que pase, no importa las luchas, el Señor cumplirá su propósito en mí. Claro que sí. Y empezaste a reír desde ahora entonces. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Algunos dicen, no, pastor, yo cuando vea que las promesas de Dios se cumplen me voy a reír. Bueno, te va a pasar como a Sara, ¿por qué no te ríes de gozo? Te va a pasar como a Sara, que no se podía reír de gozo y de esperanza. La Escritura dice, estad siempre gozosos. Siempre gozosos no es que no tenés problemas, es una actitud hacia la vida, es una actitud hacia los problemas, es una actitud cuando estás quebrantado, es una actitud cuando las cosas no salen como esperás. Por eso dice la palabra, estad siempre gozosos, porque conoces a quien te llamó, así como Moisés dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se fortaleció como viendo al invisible, no veía nada, pero había tenido la promesa de Dios.
La Escritura dice que después de que Moisés deja Egipto, Egipto es el símbolo del mundo. Egipto es el símbolo de los placeres. Dice que Moisés no se conforma con los deleites y los placeres temporales que le da el pecado. Dice que él evalúa y dice, ¿qué me ofrece Egipto? Mujeres, vicios, la noche. ¿Y qué me ofrece Dios? Una vida eterna, una esperanza, una vida espiritual, el Dios de los cielos. Habitar para siempre con Él. ¿Y cuánto me va a durar lo que hay en Egipto? ¿Y cuánto me va a durar lo que me da Dios? Entonces él dice, no, yo me quedo con Dios. Y deja Egipto, le da la espalda a Egipto. ¿Sabes? Así como la vida de Moisés es la vida de muchos de los que estamos aquí y de los que están escuchando este mensaje a través de la radio o de diferentes medios. Hemos dejado el mal, hemos dejado los placeres y los deleites temporales del pecado. Le hemos dado la espalda a Egipto y nos hemos salido de él. Yo le comentaba a ciertos jóvenes hace unas semanas y le decía, tal vez ustedes, porque ustedes no ven cómo Dios causa a veces división, porque han estado siempre en la iglesia o prácticamente se criaron en la iglesia. Pero yo, que tenía amigos en el mundo, que mis parientes eran todos del mundo, que mis seres queridos todos del mundo, que trabajaba en el mundo, que vivía en el mundo, cuando Dios me habla, tuve que darle la espalda al mundo, porque yo hablaba y los del mundo no me escuchaban, y los del mundo hablaban y a mí me molestaba, y cuando yo hablaba de Dios a ellos les molestaba. Ya no teníamos comunión, ya no había nada en común. La Biblia dice que los del mundo hablan y los del mundo oyen, pero vosotros, dice la Biblia, hablaréis y los del mundo no los querrán oír, porque a mí tampoco me han oído, dijo el Señor. Entonces yo tuve que, con tristeza, ver a mis amigos, amigos míos muy íntimos, darle la espalda y decirle, bueno, algún día volveremos a estar juntos, algún día volveremos a compartir algo, alguna comida, algo, pero no ahora. No ahora, porque yo estoy huyendo de Egipto. No puedo detenerme a arreglar las cosas en Egipto. Tengo que huir de Egipto. La Biblia dice, huye de la ira venidera. Huye. Primero procuré salvar mi vida. La Escritura dice que Dios, cuando le habla a Abraham, le dice, te bendeciré y luego serás de bendición. A veces queremos salvar a otros cuando primero Dios quiere afianzar la fe propia en nosotros primero, para luego ser de bendición a otros. Yo hay amigos que nunca más los vi. Pasaron muchos años. Parientes que nunca más los vi. Y yo le digo, a veces a mis hijos, le digo, hay parientes que uno aprecia mucho, pero ¿qué voy a ir a compartir? Mi propia presencia les va a molestar a ellos. Mis palabras les va a molestar, van a pensar que quiero ir a convertirlos o a sermonearlos. Y cuando ellos hablen sus palabrotas, a mí me va a molestar. Y me va a poner incómodo. Entonces, ahí se cumple la Biblia que dice, la palabra que dice la Escritura, no he venido a traer paz, dijo el Señor, sino espada. Porque a veces la propia palabra va a provocar una división en la familia, una división en la casa. No es porque sea el plan de Dios dividir a nadie, sino porque la propia conducta de uno, de salir de lo malo, provoca un choque con aquel que se deleita en lo malo. No es que Dios provoque división, es causa de división el vivir en la fe. Porque aquel que no quiere vivir en la fe le molesta tu propia vida. Te va a empezar a decir, pero ¿qué te querés hacer el religioso? ¿Qué me querés enseñar a vivir? El moralista. Les va a molestar tu propia actitud. La Escritura dice entonces que Moisés toma una actitud de fe. Y Moisés no era. Alguno dice, bueno, pero yo dejé el mundo, dejé tantas cosas del mundo, pastor. ¿Qué dejó en el mundo, hermano? Y dejé los bailes, pastor. ¿Y qué más? Y el cigarrillo dejé. ¿Y qué más dejaste del mundo? Y el fútbol, pastor. Vaya a saber todo lo que ellos asocian con el mundo. Este varón era el hijo del faraón. Fue criado en la sabiduría de Faraón. Fue criado en el palacio y en el esplendor de la gloria del imperio egipcio. Hasta el día de hoy los turistas pagan miles de dólares para ir siquiera a tocar un poquito la pirámide. Cuando este varón, Moisés, era criado como hijo de Faraón, con todos los privilegios y con toda la sabiduría y con toda la gloria que le correspondía. Él no dejó de ir a los bailes. Él no dejó tal vez de participar en una fiesta mala. Él dejó toda su vida. Y dice que sale de Egipto. Dice, yo quiero encontrarme con Dios. Cuando él sale de Egipto, sale por el desierto y no había camino. ¿A dónde iba a haber camino? Nunca hay caminos en los desiertos porque la arena borra todo camino. Hay momentos cuando tienes que atravesar el desierto, la propia arena tapa el camino. Muchos han caminado por ese lugar antes que tú. Todos hemos sido jóvenes.
Muchos varones que han querido serle fieles a sus esposas y llorando decían, Señor, ayúdame. Muchos jóvenes que querían evitar de ir a caer en fornicación y decían, Señor, ayúdame. Muchas mujeres que querían fortalecerse en fe y decían, Señor, sosténme en medio de la prueba. Ya han caminado por ese camino. Vos dirás, no, pastor, yo estoy solo porque no veo que nadie anda acá. Claro, todas las huellas se borraron. Piensas que estás solo en la lucha, piensas que nadie ha atravesado la lucha que estás atravesando, la adversidad. Ya muchos han transitado por ese lugar. Yo he tenido que darle la espalda a lo mundano, a lo malo, a la noche. Y yo he transitado ese camino y ese desierto, solo. Mis amigos me decían, vamos, dale, Ruli, vamos. Yo los miraba y por un lado decía, me acuerdo de los buenos momentos, así como decían los judíos cuando estaban en el desierto, decían, me acuerdo. Cuando estaban en la prueba decían, al final, cuando estábamos en Egipto nos iba mejor. Así creyentes que a veces dicen, pastor, en el mundo me iba mejor. Pero volvete al mundo. Es una decisión personal. El caminar en Dios es una actitud de fe y de esperanza. Y algunos empiezan a mirar atrás y dicen al final, antes estaba mejor y ahora tengo tantas luchas y tantas pruebas. Yo he transitado ese camino. Otros detrás mío transitaron ese camino. Y otros están pasando. Y tal vez vos estás llegando a ese desierto y mirás, ya no hay más carteles, ya no hay más caminos. Son una tormenta infernal que borra toda huella, que tapa todo camino. Y vos decís, crees que estás solo. Hay muchos jovencitos que se creen que están peleando esta batalla solos. Dicen, solos, yo soy el único tonto que tengo que esperar una mujer creyente para casarme. Yo también pensaba así. En la iglesia éramos 12 y yo decía, Señor, ¿con quién me voy a casar? La Biblia dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así se fortaleció como viendo al invisible Moisés. Y esa fue la actitud de fe que a Dios le agradó. La Escritura dice, más el justo por su fe vivirá. Yo decía también, ¿con quién me voy a casar? Hay muchos jóvenes que dicen, pastor, ¿con quién me voy a casar yo? Voy a tener que ir a buscarme un mundano y lo convierte. Y así hay muchos que han intentado hacerlo. Se buscan uno que no conoce a Dios, después le hablan, le dicen que acepta a Cristo en el corazón y se casan. Y después vienen los problemas. La Biblia dice que no es conveniente que te unas en yugo desigual con aquel que no cree, con aquel que no tiene fe en su corazón. Tarde o temprano las cosas andarán para peor. Y a veces parecería que estás en ese camino solo y que sos el único a quien le tocó vivir esta situación. Yo pensaba y decía, Señor, todos vinieron casados, ¿por qué no esperaste que me case? Y ahí me convierto. ¿Y ya para qué no espero tanto a ver quién va a ser una mujer cristiana que me case? Hay muchos jóvenes que enfrentan estas luchas en estos tiempos y creen que están solos. Y por eso desfallece su fe. Dicen, al final es tan difícil el camino de Dios, hay tantas luchas, hay tantos obstáculos. Y estás ahí en el desierto y no hay nada. Y Egipto está ahí atrás. Y en Egipto tienes toda la comida, tienes todo el camino marcado, tienes donde vivir, tienes todo. Y en el desierto no tienes nada. Así Moisés dejó todo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Porque cuando él se va por el desierto, dice que emprende un viaje. Días por el desierto. Un desierto ardiente. Y finalmente llega a un lugar llamado Madián. Cuando llega a ese lugar, encuentra que ahí había una tribu que vivía en Madián, que era una región también semidesértica. Y el primer lugar donde él encuentra gente es en un pozo de agua, que estaban ciertos pastores y ciertas mujeres dándole de beber al rebaño. Hasta ahí llega Moisés. Es ahí cuando se conoce con esta gente, los de Madián, con Jetro, su suegro, que finalmente así transita todo un desierto. ¿Y a dónde va a encontrar a su esposa? Del otro lado del desierto. Ahí la encontró. Y ahí se casó con su esposa Séfora. Tuvo hijos. Vivió entre los madianitas en aquel momento. Estuvo 40 años en el desierto. 40 años. Atrás había quedado Egipto. Atrás habían quedado las palabras y las promesas de esperanza que decían que él había sido un llamado por Dios, que él había tenido un llamamiento. Algunos dicen, pastor, yo hace 5 años que ando trucho y ya no creo que Dios me vaya a rescatar. Bueno, el otro anduvo 40 años.
lejos de la voluntad de Dios. 40 años dice que él tenía que estar en Egipto salvando al pueblo y estaba apacentando ovejas en el desierto. Mas después de los 40 años, el desierto mismo fue el instrumento que Dios utilizó para pulir su corazón y pulir su carácter. Porque todavía no estaba preparado para ser un líder. Un líder no se nace líder. Algunos dicen, este es un líder. No, el líder tiene que atravesar pruebas, tiene que atravesar luchas, tiene que aprender a sobreponerse a la adversidad. Aquel que le gusta cantar y le gusta hacerse el director de alabanza, cuando los hermanos están en depresión, todos bostezando, todos mirando el reloj con ganas de irse a la casa, ahí hay que mandarlo a que cante. Y decirle, ahora ponle gozo en el corazón de los hermanos. No, pastor, el culto está pesado, dice. Ahí es donde se forja un líder. Ahí es donde se forja un hombre de Dios, una mujer de fe. Cuando las cosas juegan en tu contra, cuando no ves sol, ni luna, ni estrellas, y tienes que solamente confiar, creer y esperar. Así dice la Escritura que Moisés deja Egipto, no temiendo a las consecuencias, no teniéndole miedo a lo que venía, porque dice que él se fortaleció como viendo la gloria de Dios. Y iba en el desierto y decía, yo sé que algún camino me abrirás. Imagínate, en medio del desierto, ¿para dónde? Y agarrar, bueno, para acá, Dios, algún lado me va a sacar. Y seguía. El asunto era seguir caminando, seguir buscando, seguir insistiendo, seguir andando y no detenerse, paso a paso, lucha tras lucha, prueba tras prueba. ¿Cuántas pruebas tuve que atravesar en mi vida? Miles, y seguramente vendrán muchas más. ¿Sabes que al principio mi mamá me pegaba y me dolía y yo lloraba? Después me pegaba y me dolía y me aguantaba las lágrimas. Después me pegaba y ya no me dolía. Y después me pegaba otra vez más y no me dolía y lloraba, o hacía que lloraba para que no me pegue más. Entonces ella pensaba que cuando me castigaba a mí me dolía y yo me hacía el que lloraba. Y después, cuando ya fui creciendo, me pegaba, ya me reía, ya no me dolía. Y fue entonces cuando mi mamá dice, no, dice, agárralo vos, dice, decía mi papá, dale vos, porque ya yo no le puedo pegar. Yo ya tenía 16, 17 años, ¿qué me iba a doler? Le dolía más a ella que a mí. Bueno, prepárate porque el diablo te va a pegar y después le va a terminar doliendo más al diablo que a vos, porque toda la maldición será transformada en bendición. Aleluya, aleluya, y aleluya, santo es el nombre de Dios. El diablo te va a dar un tiempo, vas a llorar, vas a gritar, después ya vas a decir, ya no puedo seguir llorando, ya vas a estar curtido. Es así como dicen los viejos, dice, está curtido, dice, no le pegue. Y le pegan y ya es rebelde. Algunos hermanos se ríen entre dientes, dicen, ese soy yo, el curtido pastor soy. Pero ¿por qué no sos el Moisés? No es que el curtido me sale más fácil, dice. Pero ahora serás un curtido de la fe. Que el diablo te pegará y en un momento ya dirás, ya no me duele. Ya no me duele, ya estoy fortalecido. Fortaleceros en Dios, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Ya no te duele más. Al principio te duele cuando alguien te dice loco, religioso, fanático, evangélico. Venir luchado. O cuando tus parientes te dicen, no, ahí anda el que se hace el evangélico. Y te lucha. Después ya te reís. Y después orás por ellos, decís, bendecilo, Señor, salvalo. Y el diablo dice, no le pego más porque me va a terminar salvando a toda la familia. Yo le decía a cierto hermano, cuando tengas luchas, decía, pastor, ¿qué puedo hacer? Tengo luchas, tengo pruebas. A veces tengo hasta malos pensamientos. Vienen pensamientos de los malos recuerdos, del odio, de la bronca, de todas las cosas malas que viví en la vida. Otro hermano decía, pastor, a veces tengo pensamientos malos que hasta yo me aborrezco a mí mismo por las cosas tan feas que pienso. Y a todo yo le digo la misma medicina. A todo le doy la misma receta cuando tienen estas luchas. Yo le digo, ¿sabes qué? Cuando te venga el mal pensamiento, empezar a reclamar a una persona para Cristo. Si te viene el mal pensamiento con alguien que odias, o tal vez con alguien que deseas, que estás tentado, reclamá su vida para Cristo. Reclamá a sus parientes para Cristo. Y va a venir el mal pensamiento otra vez, reclamá a sus primos para Cristo. Decir, Señor, en el nombre de Jesús, salva a los primos, salva a los hermanos de esta persona. Salva a los padres, salva a los tíos. Sí, Señor, salva. Y vas, cuando venga la lucha, empezar a reclamar
Decir, Señor, yo estoy mal. Viene el mal pensamiento y me está golpeando, pero yo no me voy a quedar cruzado de brazos. Señor, en esta hora, trae salvación a esa casa. Y yo le digo a los hermanos, el diablo te va a poner un mal pensamiento, 2, 3, 10. Cuando vea que en cada mal pensamiento vos empezás a pedir por la salvación de esa gente, el diablo va a decir, no, pero te estoy pegando y me estás salvando a media familia. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y te está pegando Satanás y vos estás pidiendo por salvación de tus amigos, de tus seres queridos. Y si se te acaban los parientes, le digo, empezá a reclamar por los vecinos. Cuando venga la lucha, decir, Señor, reclama a este vecino, a ese que anda todo el día molestando. Sálvalo, sálvalo, Señor. Estoy en lucha, estoy en debilidad. Pero la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó la fortaleza. Dios se hace fuerte, porque ya no confías en tus fuerzas, sino son las fuerzas de Dios. Aleluya. Después le digo a otros hermanos, cuando venga la lucha, empezá a repetir versículos bíblicos. Serán como tu escudo, serán como tu protección. Repetir las promesas de Dios. Y de esa manera Dios comenzará a sacarte en bendición. Yo así lo hice, cuando venían malos pensamientos, decía, Señor, salva a tal persona, salva a este, salva al otro. Y el diablo salía perdiendo. Decía, no, si a este le pongo más malos pensamientos, me va a terminar salvando a todos. A veces me acordaba de compañeros de la primaria, amigos del barrio de cuando era pequeño. Empezaba a salvar a todos. Decía, Señor, en tu nombre salvalos. Yo tal vez estoy mal, tal vez todavía no puedo afirmarme en la fe, pero tu palabra dice que tú escuchas la oración. Así que sálvalos, que conozcan a Cristo. Y de esa manera verás que donde no hay camino, Dios comenzará a hacer camino. El asunto es andar, y el asunto es caminar, y el asunto es perseverar. Moisés salió al desierto y no había por dónde encarar un camino, por dónde seguir, no había una línea. Pero dice que él se fortaleció como viendo al invisible. Empezó a caminar en fe, y empezó a caminar en esperanza. Y es así cuando tomas una actitud de fe, es cuando Dios premia, porque Dios premia la fe. Cuando comienzas a andar en bendición, en esperanza, la presencia de Dios viene. La Escritura dice que pasaron 40 años. Y de repente Moisés estaba apacentando a las ovejas. Dios lo estaba puliendo, Dios lo estaba preparando. ¿Quieres pruebas? No, pastor, ninguna prueba. Nunca podrás ser un hombre de bendición. Nunca podrás ser una mujer de bendición. Nunca podrás ser un joven de bendición. No quieres pruebas en tu vida. ¿Y cómo entonces? No quiero que me sanen sin pruebas. Tienes infección. Bueno, te vamos a meter unos virus adentro. No, ¿cómo me van a meter unos virus? No les digo que tengo virus. ¿Y cómo ustedes me van a meter virus para sanarme los virus? Bueno, es que la medicina es así. Estás enfermo y cuando te dan penicilina te están poniendo virus en tu cuerpo. Algunos dicen, pastor, yo no sabía que me estaban metiendo virus. Claro, te ponen virus y en una cantidad mayor todavía. Porque de esa manera el sistema inmunológico lo detecta. Cuando son virus chiquititos, de a poquito, digamos, el sistema es burlado y tus defensas no lo encuentran. Se camuflan bien, entonces te vas enfermando y no hay anticuerpos que lo ataquen. Entonces llegas al doctor con una gripe, con un resfriado, o llegas con una infección. Y el doctor dice, bueno, te vamos a poner según la infección. Dice, a este le ponemos penicilina 500, a este penicilina 1000, a algunos penicilina 2000, 2400, y así, según. Yo no sé cuál es la que estás necesitando hoy en fe. ¿Cuál es la? Alguno dirá, pastor, pero yo vine para que me sane Dios. Bueno, te va a dar un palo en la cabeza Dios. Y de esa manera tus anticuerpos van a empezar a reaccionar. Vas a estar en lucha, en prueba, y vas a clamar a Dios, y Dios te va a rescatar. Y de esa manera tu vida va a reaccionar, vas a entender que Dios te puede rescatar de las pruebas, que Dios puede hacer que el rebelde sea un hombre de Dios, que Dios puede hacer que el homosexual sea un hombre de fe, que la lesbiana sea una mujer de esperanza. Yo he conocido personas que han dejado la prostitución, que han dejado el lesbianismo, que han dejado de practicar los pecados más terribles, que son personas de fe, de bendición. Yo a veces cuando hablo con algunos les digo, si yo te dijese, tal persona hacía estos pecados, tal otra persona hacía esto, vos no me creerías. Yo no puedo hacer eso por la privacidad de cada persona.
Pero si te enterases de las que anduvo cada uno, dirías, Señor, yo soy un monaguillo. Tal vez. De todas las que vivieron, muchos creyentes y muchas personas que hoy caminan en fe, han salido de los lugares más terribles y Dios los ha sostenido con poder. Y el médico ve que tienes una infección grande, dice, con 500 no andamos, con 1000 no andamos, y te dan 2.400.000 de penicilina, y ahí le dan. Que algunos con tanta dosis, a veces hasta pueden morirse si son alérgicos o algo por el estilo. Y si no, entra tanta cantidad de virus al cuerpo que el sistema inmunológico se despierta. Porque parece que estaba medio distraído, se despierta así. Yo lo explico con estas palabras, pero la verdad es así. El sistema inmunológico se despierta, se estimula y comienza a atacar entonces esos virus. Los comienza a atacar y se empiezan a multiplicar los anticuerpos. Y hasta que empieza a hacer desaparecer la infección. Y lo que parecía que te iba a hacer para mal, te termina haciendo para bien. Y lo que te parece que iba a hacer para matarte, te termina fortaleciendo. La Escritura nos enseña así. Dice que las pruebas y las luchas que atravesó José resultaron en bendición, en un carácter de un hombre de fe, de un hombre de buen ánimo. Dice que sus hermanos le dijeron, perdónanos porque te vendimos, perdónanos porque fuiste esclavo, perdónanos porque estuviste en la cárcel. Y José les dijo, yo no tengo más nada que perdonar, porque esto ha sido un plan de Dios, para que ustedes sean salvos hoy, y para que todos vivamos en tiempo de bendición. Pero ya no tenía rencor, ya no tenía odio. No le habían dado tanta penicilina, como se dice comúnmente. Dice, pastor, me vacunaron. Dice, bueno, te vacunan una vez, pero después ya aprendes. Te vacunan 2 veces, después dice, no, pastor, ya me vacunaron una vez. Ya está. Y hay enfermedades que ya no te vuelven a tocar porque el cuerpo ya está alerta. Y así vas creciendo en el camino de Dios. El diablo tiene que empezar a buscar armas nuevas, tácticas nuevas, porque hay armas que ya no te son de tropiezo. O alguien te va a traer un cigarrillo y te va a decir, oh, ¿por qué no caes en pecado? O vas a decir, no, eso ya no me hace nada. O alguien te va a traer una botella de vino, a ver, cae en pecado, cae. O vas a decir, pero eso ni me tienta, ya lo vencí hace tantos años, nunca, ni siquiera se me cruza por la mente ir a tomar, dirá alguno. Y el diablo buscará virus nuevos, armas nuevas, buscará tácticas distintas para hacerte caer. Pero las pruebas te irán fortaleciendo. Irás aprendiendo, irás siendo robustecido en la fe. La Biblia dice que entonces este varón llamado Moisés estuvo en el desierto 40 años, de pastor de las ovejas, cuidando de ellas, llevándolas de un lugar a otro, caminando largas distancias ¿solo para qué? Para encontrar un chorrillo de agua para alimentarlas. De ahí, caminando otras tantas distancias, ¿solo para qué? Porque en aquel lugar había pastos verdes. Y de ahí de tanto volver, porque ahí no había corral, no las podía dejar dormir a la intemperie, tenía que volver al corral. O armar uno en medio del campo, en medio del desierto. Y cuando armaban en medio del desierto, los pastores solían ponerse en la puerta. Ellos armaban corrales con maleza, con piedras, con rocas, con lo que tenían. Armaban como una especie de corrales. ¿Y dónde iban a fabricar una puerta? Ellos se echaban a dormir en la puerta. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. ¡Aleluya! Él está ahí a la puerta. Santo es el nombre de Dios. Digno es Él. En medio de la noche, en medio del intemperio, el pastor estaba a la puerta. Y él aprendió a cuidar las ovejas. Él aprendió a defenderlas. Él aprendió a protegerlas. Entonces, llegado el tiempo en el que él ya había pasado muchas luchas, mucha aflicción, digamos que, para decirlo, para que lo entiendan algunos, ya estaba vacunado espiritualmente. Entonces dice que un día vio una zarza que ardía, una maleza seca que se quemaba. Y él la miró y no le llamó la atención en primera ocasión, porque es muy común que en el desierto arda la maleza por las altas temperaturas. Pero lo que le llama la atención es que la ve arder y al rato vuelve a mirarla y sigue ardiendo. Y al rato vuelve a mirarla y sigue ardiendo. Entonces dice, para sí mismo, dice, iré a ver por qué causa esta zarza, que era el nombre de esa maleza, arde y no se consume el fuego. Cuando él se acerca a ver, dice que seguía ardiendo y ardía y ardía y ardía y ya no se consumía.
Entonces se escucha una voz que le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Él se estaba encontrando por fin con Dios. Esto ocurre en el monte Horeb, el monte de Dios. Él andaba ahí. Sales de Egipto y para llegar al monte Horeb, no está ahí al lado, no te puedes tomar el subterráneo. Hay un largo e infernal desierto que cruzar. Todos lo hemos cruzado. No hay otra forma, no hay vuelos charter, no hay helicóptero, no hay nada. Solo el desierto. Y no hay caminos en el desierto, no hay mapas. Solo dices: por la gracia, Señor, por la gracia. Cierras los ojos y caminas. Y cuando lo sabes, si has caminado en fe, estás en el monte de Horeb, en el monte de la bendición. La Biblia dice así: bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, llegarán a Sión y en Sión verán a Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! Digno ser. ¿Sabes cuántas personas están escuchando este mensaje hoy y ahora dicen: pastor, ahora le entiendo la palabra, ahora entiendo las luchas, las pruebas? Moisés dice que vio la zarza y el Señor le dijo: quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Finalmente Moisés, después de hablar con Dios, después de que él decía: yo no sé hablar, ¿por qué no eliges a otro? Y Dios le dice: pero yo te llamo a ti, elige y envía al que debas enviarle, dice, como diciendo: te estás equivocando conmigo. Yo no soy digno, no me lo merezco, porque tengo tantas pruebas. Maté a un egipcio, me escapé, salí por todo este desierto. Pasaron tantos años que ya me olvidé de esa historia que yo iba a libertar al pueblo. Y Dios dice: pero todavía te sigo llamando, dice Dios. ¿Cuántos años pasó desde que Dios te llamó? Y alguno dirá: ahí 10, 15 años, pastor, 12 años. Y ya Dios se olvidó. Moisés pensaba que Dios se había olvidado. Pasaron 40 años. Y Dios le volvió a llamar, le dijo: ahora sí, ya estás listo. Ahora ya estás preparado. Y él dijo: no, envía a otro, al que tú quieras enviar. Él dijo: ¿qué crees que no conozco acaso tu hermano Aarón, que tiene y que habla muy bonito, que tiene buenas palabras? Pero yo te mando a ti, le dijo Dios. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio el oído al hombre? ¿Acaso no soy yo?, le dice el Señor. Entonces ve tú, le dice. Después de que Moisés comprende que realmente era un elegido de Dios, y que sin importar el tiempo y el valle de lágrimas o de sombra de muerte que le tocó atravesar, Dios iba a cumplir el plan en su vida. Dios quiere cumplir también el plan en tu vida. ¿Lo vas a dejar? ¿O vas a estar 10 años más en el desierto? 20 años más, ¿cuánto más? Moisés vivió largos años, pero ¿y qué tal si no tienes la dicha de vivir tantos años como Moisés? Y se trunca el plan de Dios. ¿Sabes qué? Moisés finalmente va a Egipto, habla con Faraón, liberta al pueblo de Egipto y otra vez se encontraba en el desierto. Ahora ya no solo. Ahora él sabía cuál era el asunto del desierto. Él decía: esto es un desierto. Ellos decían: tenemos hambre, así como un hijo de un pastor. Una vez estábamos en mi casa y comenzó: tengo hambre. Y es de esos que todavía los papás no le pueden poner límites. Entonces la mamá: bueno, acá tenés algo para comer. Se iba al rato: tengo sed. Pero así tengo sed. Peor todavía que esto. Y la mamá: ya va. Ahora voy. Le daba. Después volvía: quiero manzana. Quiero manzana. Imagínate, la pobre madre tenía ganas de ahorcarlo a su hijo. Después de la manzana, no sé, le pidió gaseosa, le pidió hasta tal punto, estaba tan mal ya, tan mañoso, que en un momento empezó: quiero Biblia. Nosotros nos largamos a reír porque ya no daban para más. Ojalá que los hermanos aquí en esta iglesia comiencen a decir: pastor, quiero Biblia, quiero oración, quiero Biblia. Gloria a Dios. Él sabía, Moisés, cuál era el desierto, cómo era el asunto del desierto. Como yo sé cómo es el asunto de la búsqueda de Dios,
Yo hoy los miraba a los músicos y estaban así, parece que estaban de penitencia. Yo le digo al pastor, no, el sonido está mal. Le digo, a ver, y arreglo un rato, él arreglaba otro poco, al otro pastor. Y después le digo, ¿sabes qué? Esto ya es hay que arreglarle la consola a los hermanos. En la mente, esto ya no es asunto de sonido, esto es asunto de ánimo. Pero yo he atravesado tantas luchas, tantas adversidades, tantas pruebas, que a veces si me ponen 2 hermanos en la iglesia, en una vez estábamos haciendo reunión con mi esposa y empezamos la iglesia y no había nadie. Entonces yo predicaba, mis hijos tocaban y mi esposa estaba haciendo de pueblo. Y después mi esposa subía, cantaba y yo me quedaba de pueblo. Y después yo predicaba y le predicaba para mi esposa y mis 2 hijos. Y ahí. Pero teníamos un fuego, hermano, una victoria. Si nos preguntara a mis hijos, estábamos con todo el ánimo. Porque ya sabemos cuál es el desierto. Entonces Moisés saca al pueblo y le dice, ahora Dios se va a encontrar con ustedes, allá van a ver la gloria de Dios. Empiezan a caminar y dicen, tenemos hambre, y así como tenemos hambre. Moisés le dice, pero ya viene la bendición de Dios. Ellos decían, no, pero en Egipto, ¿te acordás cuando nos sentábamos al lado de las ollas de Egipto? ¿Cómo comíamos? Ay, qué comida en Egipto, así. En medio iban a buscar la gloria de Dios y empezaban a mirar lo que habían dejado atrás. ¿Te acordás cuando ibas a los bailes? Oh, ¿cómo bailabas, no? Qué tarde que te acostabas y eras un galán. Oh, todos te miraban, ¿no? A las mujeres, sí, pastor, cuando yo me ponía tal peinados, me miraban todos, pastor. Y así empezaron estos a recordar todo el pasado. Dios tenía un plan nuevo. Y Dios entonces le enviaba codornices, comían, se saciaban y seguían adelante. Después decían, no, ahora tenemos sed. ¿Dónde hay agua? Pero no hay agua. No es que hay agua por acá, no conoces un lugar donde hay agua. Lo volvían loco a Moisés. Llegaron a un lugar donde había agua y todos dijeron, ahora por fin agua. Y cuando fueron a tomar, el agua estaba amarga. Estaba como envenenada. Y a cada etapa querían quitarle la vida a Moisés. Se rebelaban en un momento, en otro momento. Después decían, ya estamos cansados de carne y del agua, ahora queremos pan. ¿Dónde se puede comprar pan acá? ¿Cómo podemos hacer pan? Queremos pan. Dice que Moisés ora, le dice, Señor, yo a este pueblo no sé. Dios le dice, yo le voy a mandar maná del cielo. Después dice que le manda y maná del cielo, caía pan, que era una especie como si fuese un rocío, dice que caía el pan. Se armaban como capullos de algodón, era maná de Dios. Dice que después ellos dijeron, no, ahora ya queremos otra cosa, estamos cansados de maná. No hay otra cosa en el menú. Comían pan de las panaderías celestiales, mira, y ya estaban cansados. Así algunos van a la iglesia y están un año y dicen, no, ya me cansé de ser cristiano. Se cansaron del maná de Dios. Bueno, entonces vas a ir a las ollas de Egipto. Y muchas veces uno cuando mira la vieja vida solo se acuerda de los momentos que uno cree que son buenos. Se acuerda de todas las desgracias del mundo. Se olvida de todas las desgracias del mundo. Se olvida de todas las tristezas del mundo. Se olvida de todo el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo. Finalmente dice la Escritura que entonces uno de los puntos culminantes y causales por los cuales Moisés no puede entrar a la tierra prometida es que el pueblo otra vez le pide agua y Moisés dice, ya no sé, ¿de dónde? Ya el pueblo me tiene cansado, le dice a Dios. ¿Acaso cómo le voy a sacar agua de la roca? ¿Qué voy a hacer por ellos? Dice que Dios le había dicho, ve y golpea la roca. Y algunos, cuando estuvimos hablando con unos líderes hace unas semanas, vimos esta historia y le pregunté por qué no entró Moisés a la tierra prometida. Y dicen, porque Dios le dijo que le hable a la roca y él la golpeó. Porque encontraron un versículo que sí, que dice que Dios le dijo que hable, pero hay otro que dice que Dios le dijo que la golpee. Entonces decían, no sabemos. Pero hay un salmo que dice que el espíritu de Moisés se alteró en contra de Dios. Lo hicieron, a tal punto lo hicieron enojar a Moisés, que se enojó con Dios por toda la situación. Y dice que fue al monte de Horeb. Otra vez, Moisés, después de varios años, se volvía a encontrar en el monte Horeb. Ya no solo, ahora con todo el pueblo. Sabes que a veces nosotros salimos de Egipto y vamos a una vida de esperanza, pero Dios quiere que otros vengan con nosotros. Salvarse solo es fácil, salvar a otros no es fácil. A veces hay líderes, pastores que dicen, pastor, este hermano me hizo dar dolores de cabeza y sabes lo que le ayudé, no tenía que comer, le llevábamos comida a la casa, estaba enfermo, lo visitábamos, después salió hablando cosas pestes de nosotros, pestes mías o de otro hermano. Yo siempre le digo lo mismo, el que trabaja con piedras, dice la Escritura,
se hiere con ellas, y el que corta el leño en ello peligra. Yo soy consciente de que trabajo con corazones que están heridos, con personas que un día pueden estar diciendo el pastor es lo máximo, y al otro día dice, este es trucho. Yo digo, no importa, porque ya he transitado ese desierto, ya me vacunaron, ya no te preocupes, ya puedes vacunarme otro más, ya no me hace nada. Puedes decir y criticarme tranquilo, ya no me duele más. Las primeras veces decía, ay, qué ingratitud de los hermanos, Señor, no ven el sacrificio que uno se entregó. Y uno se pone en plan de mártir, de víctima, y en lugar de sanarse, uno se hiere más. Moisés vuelve a estar con el pueblo porque el plan de Dios no era solamente que te salves, el plan de Dios no es que solo tú salgas de Egipto, es que los que te rodean, los que conoces, tus amigos, también salgan de Egipto y los lleves al monte Horeb, los lleves a la presencia de Dios. Para eso tendrán que transitar un arduo desierto y nunca podrán pasarlo si no hay una palabra de esperanza al lado de ellos. Esta palabra es tu palabra de esperanza en medio de tu desierto. Alguien fortaleció mis manos cuando yo me encontraba en el desierto y cuando por momentos me iba a dejar morir. Alguien me dio una palabra de esperanza a mí. Así como esta palabra viene en tiempos en que el desierto se hace largo, interminable, viene esta palabra que es una palabra de fe. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Él no veía nada, veía arena, pero dice que veía la gloria de Dios cuando cerraba sus ojos. Veía la esperanza. Moisés logra llevar a toda la gente después de miles de amarguras y lo pone en el monte Horeb. Y dice que golpea la roca y brota agua. Y Dios le dice, por cuanto no me honraste, por cuanto tu corazón se alteró delante mío, no entrarás a la tierra prometida. Ni tú, ni los que están contigo. Y entonces los hermanos decían, mi pastor, ¿y por qué golpeó la roca? ¿Y por qué golpeó la roca? ¿Y por qué salió agua? Yo le digo, pero ¿cómo no se dan cuenta todavía? Era el monte de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es la roca. Cuando Moisés estaba golpeando la roca, simbólicamente estaba hablando de la roca de la cual habla el Salmo. La Biblia dice que Él es la roca de tu salvación. Dice que molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él sufrió los golpes y nosotros recibimos el agua de vida. ¡Aleluya! ¡Qué aleluya! ¡Santo es Dios! Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Jesucristo sufrió los golpes. Él es la roca, roca de salvación, roca de esperanza. Moisés, sin darse cuenta, estaba mostrando de qué manera Dios iba a salvar al pueblo. De qué manera Dios salvó al pueblo ahí en Horeb, golpeando una roca y brotó el agua para que sea saciada la sed de muchos. De qué manera Dios salvó a la humanidad, golpeando a la que iba a ser la roca. Dice Dios, aquí pongo en Sión una piedra preciosa, piedra angular, piedra escogida. El que creyere no se apresure. El que crea de verdad. No sea cosa de que termine siendo falto de fe, falto de esperanza. Y esa roca tuvo que ser golpeada. Algunos dicen, pastor, todavía mucho no le agarro. La Escritura dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya estaba muerto. Entonces vienen los soldados y miran el cuerpo y dicen, este está todavía respirando, le quebraban las piernas para que muera rápido porque se venía el día de reposo. No podían quedar los cuerpos ahí. Y dice, este otro también le quebraban las piernas para que muera más rápido. Y luego vieron a Jesús y dijeron, este ya se murió. Lo tocaban y está muerto. Entonces dice que uno de los soldados agarró y traspasó con su lanza al costado del Señor. Y dice que salió abundante sangre y agua. La sangre hablaba del sacrificio y el agua hablaba de la purificación y del nuevo nacimiento. ¿Qué era lo que significaba? Significaba que aún Cristo después de muerto, la sangre sigue brotando por ti y hay agua que sigue lavando tu corazón y va a seguir purificando tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Sigue brotando agua de la roca de Horeb. Santo es el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración de fe hoy. Si hay personas que nunca aceptaron a Jesús como único Dios y Salvador. Si hay algunos que dicen, Señor, tanto desierto, tantas luchas, tanta adversidad, tanta maldición, ¿por qué ahora no miras al invisible? Ese mirar al invisible es una actitud de fe del corazón. Cuando sea tus ojos no miran lo que miran otros.
Y eso es lo que a veces me cuesta transmitir a otros hermanos. El espíritu que Dios te pone en el corazón. Cuando otros ven dificultad, vos ves esperanza. Cuando otros ven pobreza, vos ves prosperidad de Dios. Cuando otros ven enfermedad, vos ves un milagro. Cuando otros ven adversidad, vos podés ver victoria. Y cuando fueren quebrantados, dice la Biblia, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Los demás serán quebrantados. Tú dirás, no, viene el enaltecimiento, viene la gloria de Dios. Aleluya. Claro que sí. Si alguien quiere aceptar a Jesús en esta noche, si alguien quiere invitarle a vivir en su corazón como único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Si nunca aceptaste a Cristo en tu corazón y hoy deseas hacerlo, puedes cerrar tus ojos y repetir esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, perdona todos mis pecados y enséñame a caminar en victoria y en fe. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.